Hola mis queridos amigos, nuevamente con ustedes, su doctor Tigre, el que ronca en esta negra noche neoliberal latinoamericana, sudamericana y ecuatoriana, un consejero popular, ideólogo del movimiento de internautas y personas. Hoy les hablaré acerca de el gran paro nacional. Un paro nacional que no habíamos visto en décadas. Por primera vez, las calles de Quito están como si fuera un día de feriado. No hay taxis, no hay autobuses. Pareciera que todo se ha adormecido. Pareciera que fuera un sábado o domingo. Pero esto está sucediendo en todo el país y es la primera vez en décadas que tenemos un paro nacional de transporte y al mismo tiempo de mucha gente fuera del transporte, especialmente empleados públicos, que están en la protesta. Por supuesto, no creemos que tengan suficiente capacidad como para tumbar al gobierno, porque Lenín Moreno es el primer presidente desde que existen elecciones en el Ecuador que ha logrado tener todos los poderes. Ni un dictador, ni siquiera algún dictador en la historia del Ecuador llegó a tener tantos poderes como ha tenido Lenín Moreno. Imagínense que León Febres Cordero, que fue un dictador camuflado, no pudo tener a Corte Suprema de Justicia y tuvo que hacer un sitio a la Corte Suprema de Justicia con tanques de guerra para destituir a los jueces y poner los suyos. Entonces, la gran pregunta que tenemos ahora es, ¿se le puede tocar a Lenín Moreno con este paro? ¿Quiénes respaldan a Lenín Moreno? Pues el primer respaldo que tiene Lenín Moreno y el que le sostiene absolutamente en el poder es la embajada norteamericana con su hombre clave, LH. Luego, la embajada norteamericana controla el ejército nacional y ustedes saben que en este país, si el ejército no dice hasta luego al señor presidente, este no sale. La siguiente pregunta es, ¿quién le puede sacar? ¿Y por qué tiene tanto control para la embajada norteamericana? Por una sencilla razón. Hoy tiene 2 bases militares en Ecuador. Y tener bases militares en Ecuador es mucho más importante que tener bases militares en cualquier otro país de la costa del Pacífico de Sudamérica. No digo de Sudamérica porque lo tienen muy bien ubicado en Colombia, que es el único país latinoamericano que tiene salida al Pacífico y al Atlántico. Y ahí tienen 7 bases militares. En segundo lugar, los medios de comunicación. Por primera vez en la historia nacional, los medios privados, todos, sin ninguno de aquellos medios poderosos, está en contra del presidente. Siempre en la historia, desde que yo recuerdo, había algún medio de comunicación que estaba en contra del presidente. Velasco Ibarra se declaró dictador y mi padre tenía aquí una radio y le hacía la contra siendo dictador. Le pusieron una bomba, por supuesto. Pero que un presidente tenga todos los medios masivos y más poderosos del país en sus manos y que esos medios se hayan convertido en las cortes de justicia de este país, porque ahora el linchamiento mediático es el que decide quién es culpable y quién es inocente, no los jueces, son los medios de comunicación. Este es el mecanismo mediante el cual terminó en la cárcel el vicepresidente electo Jorge Glass, y de igual manera es el mecanismo mediante el cual el nombre de Rafael Correa y de su administración, así como de sus más cercanos colaboradores,
rueda por los suelos. Pero además, a través del Consejo Interino de Participación Social y Control, consiguió tomarse el poder judicial, algo que en Perú no han conseguido. Las cortes, la Corte Constitucional, el Tribunal Supremo Electoral, los órganos de control, la Superintendencia de Bancos, la Superintendencia de Compañías. Ahora nadie controla los bancos. Las compañías nadie sabe si pagan impuestos o no pagan. Es más, a las compañías les regaló 4.500 millones de dólares uno sobre otro, que ahora los estamos pagando nosotros. Tiene además el poder de la Asamblea Nacional. ¿Cómo consiguió ese poder? Simplemente y de manera increíble, inaudita, imposible de creer. Rafael Correa había creado sin darse cuenta, a través de su dirigencia, de su presidenta, la presidenta del Partido Revolución Ciudadana, una guarida de traidores. Y nosotros volvimos a vivir la traición que ha sido el estigma de nuestro país desde que nació. La primera vez que vimos una gran traición fue como nacimos como país en 1830, cuando el general Juan José Flores, que era un aliado e incondicional de Antonio José de Sucre y de Simón Bolívar, era su hombre fuerte, los traicionó y nos convirtió a nosotros en el país que somos, la República del Ecuador. La segunda gran traición también fue a comienzos, pero del siglo XIX, con Leonidas Plaza. Leonidas Plaza Gutiérrez traicionó al general Eloy Alfaro. Este fue incinerado en el Parque de Ejido. El hombre que nos había dado la libertad religiosa, el derecho de la mujer a trabajar, liberó a los indios de las haciendas, desterró el concertaje. Este líder revolucionario, que no solamente luchó en Ecuador, sino en toda Centroamérica, junto a Martí, junto a otros líderes importantes de las revoluciones centroamericanas, terminó de la forma más cruel, con gente que se quería llevar la pierna para terminar de quemarla en la casa. Y hoy vivimos la gran traición de Lenín Moreno a comienzos del siglo XXI. Entonces, desde el siglo XIX, el siglo XX y el siglo XXI, los tres siglos funcionamos, y en las mismas fechas, antes de mediados de siglo, hemos tenido los grandes traidores. Este gran paro nacional, por las medidas económicas, también nos llama a reflexionar por qué hay el paro nacional. Las medidas económicas se fundamentan básicamente en la subida de los combustibles. El precio de los combustibles, se dice ahora, no será subsidiado y será variable. Entonces, esto pone el gran problema al transporte público, de que ya todos los usuarios del transporte público y de taxis, de que si mañana la gasolina sube, subirán los pasajes, y si la gasolina baja, bajarán los pasajes, y que cada semana se va a actualizar los precios de la gasolina. Por supuesto, eso es una locura. No permite al transportista planificar su negocio, no le permite al usuario saber cuánto dinero tiene que llevar en el bolsillo para pagar el bus. Y esto trae graves consecuencias. Lo correcto que se debía haber hecho era eliminar, sí, el subsidio de la gasolina de los vehículos privados, no públicos, o de servicio público, y hacer que toda la gasolina que se refina en la refinería de Esmeraldas sea únicamente
para el servicio público, de tal manera que no le cueste nada al Ecuador, solamente le cuesta la extracción, el refinamiento y por supuesto los costos de operación de la refinería, pero no le cuesta nada mantener la gasolina para el servicio público con un precio que es el justo y el correcto de acuerdo a los costos, como se hace con el agua potable. Pero no, se quiere ahora jugar con subidas y bajadas, de acuerdo a cómo esté el petróleo en el mundo. Qué estupidez más loca, ¿no? Indudablemente, por acuerdo internacional firmado por el Ecuador, el Acuerdo de París, está prohibido a los próximos gobiernos subsidiar los combustibles fósiles. Entonces, se debe, sí, subsidiar a los vehículos eléctricos, especialmente para el servicio público y el servicio privado, perdón, porque el servicio privado tiene que cambiar y dejar de ser vehículos de combustión y deben ser eléctricos, porque la energía eléctrica sí la producimos nosotros, sabemos cuánto nos cuesta, podemos tener un precio estable siempre y se acaba el gran problema. Entonces se necesita reemplazar el parque automotriz del Ecuador por vehículos eléctricos. Para lo cual, por supuesto, lo que se debe suprimir es todos los impuestos a los vehículos eléctricos y debe haber un financiamiento, así como se financia para las casas que se está financiando ahora, se debe financiar la compra de vehículos eléctricos. Aquel ciudadano ecuatoriano que quiere cambiar su vehículo de combustión por un vehículo eléctrico recibe un financiamiento y este financiamiento tiene que ser a un interés como el que se da para las casas, del 4.5% para comprar un carro eléctrico, un vehículo eléctrico. En cambio, a los vehículos que son de combustión se les debe gravar con altísimos precios los impuestos para compensar y recuperar la plata que se va a invertir en financiar a los vehículos eléctricos, de tal manera que el que quiere celeste que le cueste. Pero no solamente se queda el problema en los combustibles, viene el siguiente problema y es el problema de los salarios. Les engañan a todo el mundo. Primero, les quieren cobrar a los que tienen contratos provisionales, les quieren pagar el 20% menos, que es la mayor parte de los empleados públicos en este momento. En segundo lugar, se les quiere quitar 15 días de vacaciones, pero además se les obliga cada mes a entregar un día más. Eso significa que en realidad lo que les están quitando es un mes entero de salario, es decir, el salario de todos los empleados públicos disminuyó en el 12%, porque un mes les han quitado. Hay 12 meses, le quita uno, es decir, les ha quitado en el 8%, 9%. Les han disminuido el salario en el 9%. ¿Se dan cuenta? Les han reducido el precio, les han reducido los días de vacaciones y les obligan a trabajar 15 días, 12 días más en el año. Súmenlo, los 15 más los 12 son 22. 22 días son los que se trabajan normalmente en un año. Se acabó el problema. 17. 15 más 10 son 25. Más 2 son 27. Normalmente se trabaja 22 días al mes. Miren la zapada. ¿Cómo es la trampa de esto, de quitarles el salario a los trabajadores? Les obligan a trabajar un mes gratis ahora. No se queda ahí solamente eso, sino que ofrece bajar los impuestos. Y el gran problema que tiene cuando ofrece bajar los impuestos es que nadie le cree. ¿Por qué nadie le cree? Porque, primero, él traicionó a Rafael Correa.
y traicionó su propio discurso y traicionó su propio programa de gobierno. Segundo, mintió. Por ejemplo, nos ofreció vivienda, 250,000 viviendas construidas por el Estado. No, que él iba a prestar la plata para que la gente construya 250,000 viviendas y pague con un interés X. Eso no dijo en las elecciones. Dijo que él iba a construir 250,000 viviendas, como Rafael Correa las construyó. La gente ponía el terreno y el Estado ponía la casa. Y no le costaba más a la gente. No, no lo hizo. También dijo que iba a aumentar el número de las fuentes de trabajo, 250,000 trabajos más. ¿Dónde están los 250,000? Tampoco, mintió. Luego, nos ha engañado. ¿Cómo nos engañó? Ah, los aviones que vienen del ejército norteamericano solamente vienen a reabastecerse de combustible en Manta y Galápagos. Y luego siguen volando y se estacionan, se detienen para desabastecerse de combustible y seguir volando. Ah, sí. Sí, nada más eso. Hoy les ha dado 10,000 metros cuadrados en Galápagos, en la isla San Cristóbal. Qué buen engaño. Pero también ha hecho trampas. Es tramposo. ¿Se acuerdan la consulta popular? 4,500 niños fueron violados en el Ecuador y eso no puede quedar impune. Han pasado 2 años. ¿Dónde están los juicios? ¿Dónde están los culpables? ¿Dónde están los 4,500 niños violados? Y en base a esa primera pregunta, consiguió que la gente votara en su mayoría por aquella consulta popular de la que ahora estamos todos arrepentidos, porque le entregamos todos los poderes a Lenín Moreno. El poder electoral, el poder de transparencia, el poder judicial, las Fuerzas Armadas, la policía. Eso nos hace pensar, bueno, el señor dice que va a recoger, va a eliminar impuestos. Entonces, ¿para qué hablar de impuestos, pues? Si es que va a recoger impuestos, redúzcalos, pues. Pero no es así. La posibilidad que tienen es que si usted reduce impuestos ahora, mañana al día siguiente dice, no ha sido conveniente. Vean, mejor hagamos lo que hicimos con los gringos. Démosles la base en Galápagos y después les damos un terrenito y después les damos una base más grandecita y después les damos el Ejército Nacional para que sean dueños del Ejército Nacional. Eso es lo que nos hiere. Este gran paro nacional por primera vez nos hace tomar conciencia a los ecuatorianos de que las medidas que se iban a tomar eran botín. Nadie sabe dónde diablos están los 10,500 millones de dólares que le prestó o que le iba a prestar el Fondo Monetario Internacional. Ya le ha dado alguna parte. ¿Dónde diablos se invierte? Se recaudaron 10,000 millones de dólares más por impuestos en el 2018. ¿Dónde diablos están esos 10,000 millones de dólares más? Se redujeron los gastos. Se mandaron a la calle 20,000, más de 20,000 empleados públicos. Se aumentó el costo de la gasolina súper. ¿Dónde está ese dinero? ¿Dónde está todo lo que se ha ahorrado? Pagando deudas. ¿Cuáles son las deudas que ha pagado? ¿Por qué no sabemos nada de eso? Lo único que sí sabemos es que se quieren repartir la refinería de Esmeraldas. Se quieren repartir CNT, la telefonía nacional. Se quieren repartir las hidroeléctricas. Que quieren plata, y esa plata ya ha fugado, ya se sabe por Deutsche Welle, por información publicada por Deutsche Welle, que de Ecuador han fugado 13,000 millones de dólares. La plata que han recibido los ricos ya la han sacado a toda carrera. ¿Dónde diablos está el dinero que dice que ha recaudado? Con estos ahorros, con estas medidas. Cuando empezó nos dijo, bueno, serán 1 o 2 años de ajustes,
porque necesitamos tener plata y reajustar. No nos dijo. Los 4 años de mi gobierno ustedes se aprietan la correa y se joden, porque necesitamos tener plata para repartir entre los ricos, porque necesitamos tener el país para regalárselo a las transnacionales, porque necesitamos tener el país para repartir las obras. Imagínense que quiere hacer una refinería de 300,000 barriles diarios de petróleo. Si solamente con lo que hizo con Coca-Cola Sinclair a escondidas, se dice que sacó 18 millones de dólares de comisión y los escondió en un banco de Panamá, que es la razón de los INA Papers. ¿Cuánto creen que puede sacarse de una refinería de 300,000 barriles diarios de petróleo? ¿Mm? Muchas gracias.